¿Y tú? ¿También pensaste que Caín se quedó solo después de matar a Abel? Eso es lo que muchos creen. Pero hay algo que la mayoría pasa por alto. Un detalle tan misterioso, que ha generado debates, teorías y hasta miedo de tocar el tema. ¿Quién fue la esposa de Caín? ¿De dónde salió esa mujer? Si Adán y Eva solo tenían a Caín y Abel. ¿Por qué la Biblia la menciona sin explicarla? ¿Qué está tratando de ocultar? Lo que vas a escuchar hoy desafía lo que nos enseñaron desde niños. Y cuando lo descubras, vas a entender por qué muchos prefieren guardar silencio sobre este tema. Así que quédate hasta el final, porque este no es solo un misterio bíblico. Es una historia que podría cambiar la forma en que ves el origen de la humanidad y tu propia existencia. En algún rincón olvidado de las Escrituras, se esconde un misterio tan antiguo como la propia humanidad. Uno que, aunque aparece en pocas palabras, ha inquietado a teólogos, estudiosos y creyentes durante siglos. Después del asesinato de Abel, Caín es condenado por Dios a ser errante sobre la tierra. Su castigo es claro, su culpa, innegable. Pero justo cuando creemos que su historia termina en el exilio, el texto bíblico lanza una frase que parece fuera de lugar, casi susurrada. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, su mujer. ¿Pero de dónde salió esa mujer? Hasta ese momento, la Biblia solo ha mencionado a Adán, Eva, Caín y Abel. No hay más personajes. Ninguna hermana, ningún otro grupo humano. Y, sin embargo, de repente, aparece una esposa. Sin nombre, sin historia, sin explicación. Este detalle, aparentemente menor, rompe la lógica del relato. Porque si Caín fue el primer hijo, y Abel el segundo, ¿cómo es posible que existiera ya una mujer disponible para ser su esposa? ¿Acaso la Biblia está omitiendo algo deliberadamente? Aquí es donde nace uno de los silencios más inquietantes del texto sagrado. Una omisión tan grande como reveladora. No se trata solo de un nombre perdido. Se trata de toda una historia arrancada de las páginas del tiempo. Algunos creen que la esposa de Caín fue su hermana, hija no mencionada de Adán y Eva. Otros, que existían otras civilizaciones fuera del Edén, humanos no registrados en el relato bíblico. Y los más audaces incluso proponen que Caín se unió a un ser no humano, algo simbólico o incluso celestial. Pero, ¿por qué no se dice nada? ¿Por qué este personaje, crucial para la continuación de la humanidad, aparece sin presentación? Tal vez, porque su presencia incomoda. Porque su existencia genera más preguntas que respuestas. O quizás, porque su identidad es tan poderosa, que revelarla pondría en jaque el entendimiento tradicional de los orígenes humanos. Y es aquí donde tú entras en esta historia. Quiero saber qué piensas tú. ¿Crees que la Biblia ocultó intencionalmente el nombre de la esposa de Caín? ¿O simplemente nunca fue importante? Escribe tu teoría en los comentarios. Este misterio lleva miles de años sin respuesta, y tal vez, juntos, podamos acercarnos un poco más a la verdad. Imagina por un momento el mundo en sus comienzos. Un paraíso perdido, un jardín custodiado por ángeles, y una pareja, Adán y Eva, convertidos en los primeros padres de la humanidad, según la Biblia. Pero cuando miramos con atención las páginas del Génesis, algo no encaja del todo. Después de ser expulsados del Edén, Adán y Eva comienzan una nueva vida. Tienen a Caín y Abel. Luego, Caín mata a su hermano y es maldecido por Dios. Y aquí viene una de las frases más inquietantes de toda la Escritura. Y salió Caín de delante de Jehová, y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Hasta ahí, bien. Pero escúchalo bien. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. ¿Perdón? ¿Qué mujer? ¿Quién vivía en Nod? ¿No se suponía que solo existían Adán, Eva y sus hijos? Aquí es donde el misterio se abre como un abismo. Algunos creen que la Biblia simplemente no narra toda la genealogía de los hijos de Adán y Eva, que había más hijos e hijas, y que Caín se unió a una hermana. Pero hay quienes proponen algo mucho más desconcertante. ¿Y si ya existían otros humanos fuera del Edén? Sí. Otras personas. Otras tribus. Otras historias. Según algunas corrientes teológicas y textos apócrifos, el Edén no fue el origen único de toda la humanidad, sino el comienzo de una línea espiritual, no necesariamente de toda la especie humana. En otras palabras, Adán y Eva eran especiales, sí, pero no eran los únicos. ¿Y si Dios había creado más seres humanos antes, o al mismo tiempo, en otras regiones del mundo? ¿Y si Caín encontró en Nod a una civilización entera, una ciudad ya en pie, una cultura olvidada? Estas teorías no solo desafían lo que aprendimos en la infancia,
sino que abren puertas a una historia más grande, más compleja y quizás más real. Algunos antropólogos y estudiosos señalan que el relato bíblico podría estar resumido, ocultando deliberadamente lo que no se consideraba importante para la línea de sangre divina. Otros creen que se trata de una metáfora, pero hay quienes ven en esas líneas perdidas una verdad incómoda que fue silenciada por siglos. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que Caín fue realmente el primer forastero, o simplemente encontró un mundo que ya existía fuera del Edén? Quiero que me digas en los comentarios, ¿hubo otros humanos antes, o esta es solo una omisión más del texto sagrado? Tu opinión puede abrir una nueva línea de reflexión, y quién sabe, tal vez también una nueva verdad. Hay preguntas que nos enseñaron a no hacer, porque incomodan, porque rompen la imagen pura que se nos dio. Y esta es una de ellas. ¿La esposa de Caín era su hermana? La sola idea nos provoca un choque. Porque lo que está en juego aquí no es solo una historia antigua, sino el origen de toda la humanidad. Y lo que se insinúa es algo que muchos preferirían no escuchar. Pero volvamos al principio. Adán y Eva fueron expulsados del Edén. Tuvieron a Caín. Tuvieron a Abel. Abel fue asesinado. Y de pronto, la Biblia nos dice que Caín tuvo una esposa. Una mujer con la que tuvo un hijo llamado Enoc. El problema es que hasta ese momento, no se menciona ninguna otra mujer. Nadie más. ¿Quién era ella? La teoría más aceptada, y a la vez más perturbadora, es que fue su hermana. Una hija de Adán y Eva de la cual la Biblia no nos da nombre, ni historia. Suena fuerte. Lo sé. Pero en los primeros capítulos del Génesis, el contexto es distinto. La humanidad recién comenzaba. ¿Cómo multiplicarse sin romper un tabú, si no existía todavía el concepto de tabú? En Génesis 5:4, leemos que Adán engendró hijos e hijas. No dice cuántos. No dice cuándo. Solo los menciona como una nota al pie. Eso nos abre una posibilidad inquietante, que Adán y Eva hayan tenido muchas hijas, y que los primeros hombres hayan tomado a sus hermanas como esposas. Pero esto no responde a todo. ¿Por qué la Biblia oculta sus nombres? ¿Por qué nunca escuchamos una historia de esas mujeres, tan importantes para la continuidad de la humanidad? Algunos creen que fue por protección, que la Biblia antigua evitó contar detalles que pudieran escandalizar. Otros piensan que esas mujeres no eran consideradas protagonistas, y por eso fueron silenciadas. Y están quienes creen que no eran simples mujeres, sino figuras simbólicas, o incluso entidades espirituales. Lo cierto es que este silencio ha dejado un vacío enorme. Uno que nos obliga a llenar los huecos con nuestras propias preguntas, nuestras propias teorías, y nuestras propias dudas. Y ahora quiero saber lo que tú piensas. ¿Crees que Caín se casó con una de sus hermanas? ¿Eso te parece lógico dentro del contexto bíblico? ¿O crees que hay algo más, algo que aún no nos han contado? Escribe tu teoría en los comentarios. Este tema ha sido evitado durante siglos, pero hoy, lo estamos trayendo a la luz. Lo que no se dice, a veces habla más fuerte que lo que está escrito. Y en el caso de la Biblia, hay ausencias que gritan desde el silencio. Uno de los misterios más antiguos, la identidad de la esposa de Caín, ha generado teorías durante siglos. Y mientras las escrituras oficiales parecen guardar silencio, otros textos antiguos se atrevieron a hablar. Hoy vamos a explorar uno de ellos, el libro de los Jubileos. Este libro no está en la mayoría de las Biblias modernas. Es lo que se llama un texto apócrifo, o también deuterocanónico en algunas tradiciones. Pero durante siglos, fue considerado sagrado por muchas comunidades judías y cristianas primitivas. Y aquí viene lo interesante. Según el libro de los Jubileos, la esposa de Caín tenía nombre, Abán. Y no solo eso, era su hermana, hija de Adán y Eva. En este relato, se nos dice que Adán tuvo muchas hijas, y que los primeros hijos se casaban entre hermanos porque no había otra opción. Jubileos intenta rellenar esas lagunas que el Génesis dejó abiertas. Narra las historias con más detalle, da nombres, fechas, y hasta emociones humanas. ¿Y sabes qué es lo más impactante? Este libro también menciona que Seth, el tercer hijo de Adán, se casó con su hermana Azura. Todo parece formar parte de una red familiar cerrada, como si los primeros humanos fueran piezas de un mismo rompecabezas genético. Pero entonces surge una pregunta inquietante: ¿por qué estos textos fueron excluidos de la Biblia oficial? Algunos dicen que fue por cuestiones doctrinales. Otros, porque estos libros ofrecían versiones demasiado humanas, o demasiado peligrosas. Relatos que hablaban de ángeles caídos, gigantes, alianzas oscuras y secretos del cielo. Además de Jubileos,
Otros textos como el libro de Enoc y el Apocalipsis de Abraham también intentan llenar los vacíos con visiones más completas, aunque mucho más misteriosas. ¿Fueron estos libros descartados porque eran falsos, o porque revelaban cosas que no convenía que supiéramos? Aquí no se trata solo de fe o historia. Se trata de control, narrativa, y del derecho que tenemos a preguntar lo que nadie quiere responder. Y ahora te hago una pregunta directa. ¿Crees que los textos apócrifos nos cuentan una verdad oculta, o son solo ficciones antiguas? ¿Deberían formar parte de la Biblia, o es mejor que sigan en las sombras? Escribe tu opinión en los comentarios. Este debate ha estado abierto por siglos, y hoy, tú puedes ser parte de él. El simbolismo de Caín y su esposa, ¿una historia real o un código? ¿Y si la historia de Caín no fuera solo un relato literal, sino un espejo del alma humana? Todos conocemos la escena. Caín, el primer hijo de Adán y Eva, se llena de celos, de ira, y comete el primer asesinato de la historia. Mata a su hermano Abel, y como castigo, es condenado por Dios a vivir como un errante, sin tierra, sin descanso. Hasta aquí, todo parece claro. Pero entonces, ocurre lo inesperado. Caín se va a la tierra de Nod, y allí, encuentra una esposa. ¿Quién era ella? ¿De dónde salió? Ya exploramos teorías históricas, textos apócrifos y omisiones bíblicas. Pero hoy vamos más allá. Porque hay quienes creen que la historia de Caín y su misteriosa esposa no es literal, sino simbólica. Un código. Una parábola. Una metáfora sobre el dolor humano, la culpa y la posibilidad de redención. Piénsalo así. Caín representa el lado oscuro que todos llevamos dentro. La envidia. La violencia. La ruptura con lo divino. Pero también representa el exilio interior. Esa sensación de estar lejos de casa, lejos de Dios, lejos de nosotros mismos. Y entonces aparece ella, su esposa, sin nombre, sin origen, sin explicación. ¿Y si ella no fuera una mujer real, sino un símbolo? Un símbolo de aceptación, de futuro, de esperanza. Porque, a pesar de su crimen, Caín no muere. Dios no lo destruye. Le da una señal. Lo protege. Y lo permite seguir viviendo, y hasta tener descendencia. Ella representa eso que nos salva del abismo. La posibilidad de seguir adelante después de caer. El amor que aparece cuando creemos que ya no merecemos nada. La redención, incluso para el que ha sido marcado por la culpa. ¿Y si esta historia es una advertencia velada? Un recordatorio de que todo ser humano lleva un Caín dentro, pero también la posibilidad de encontrar a su esposa, ese acto de gracia que transforma el dolor en algo nuevo. La Biblia está llena de símbolos. Del árbol que no es solo un árbol. De la serpiente que no es solo un animal. Del paraíso perdido, que no está en la tierra, sino en el alma. Entonces te pregunto, ¿crees que Caín y su esposa existieron realmente? ¿O crees que son figuras diseñadas para enseñarnos algo más profundo, sobre nosotros mismos? Tu opinión importa. Y este tema no tiene una sola respuesta. Déjamela en los comentarios. Quizás, entre todos, podamos descifrar este código milenario y descubrir que la historia de Caín también es la nuestra. Caín había matado a su hermano. Había escuchado la maldición de Dios. Y con el corazón desgarrado por la culpa, se marchó al exilio. El Génesis nos dice entonces algo inquietante. Y salió Caín de delante de Jehová, y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Pero, ¿qué es Nod? ¿Dónde estaba? ¿Existía antes de Caín? ¿Y cómo es posible que allí, en ese lugar de sombra y castigo, esperara una esposa? La historia bíblica no da explicaciones. No dice quién vivía allí. No menciona ciudades. No describe pueblos ni culturas. Solo sabemos que Caín fue, habitó, y conoció a su mujer allí. Y ese conocer, palabra que en la Biblia significa intimidad, unión, descendencia, abre uno de los mayores enigmas de las Escrituras. Porque si Caín era uno de los primeros seres humanos, ¿cómo puede Nod estar ya habitada? ¿Quiénes vivían allí antes? ¿Había una civilización paralela fuera del Edén? Algunos estudiosos creen que Nod representa más que un lugar físico. Es una tierra simbólica, el espacio del destierro, donde habita el que se ha alejado de Dios. Una región oscura, desconocida, como el alma humana cuando cae en el exilio espiritual. Pero otros se atreven a ir más allá. Proponen que Nod era real, poblada, con estructuras sociales previas. Y si eso es cierto, estaríamos hablando de otros seres humanos que no descendían directamente de Adán y Eva. ¿Es posible que Dios haya creado más personas, en otras regiones?
¿Que el Edén no fuera el único escenario del inicio, sino solo el centro de una historia espiritual? Si Caín encontró una esposa allí, eso sugiere algo más profundo, que el mundo fuera del jardín ya estaba en marcha, con sus reglas, sus secretos y sus propios pecados. Imagina el impacto. Caín, manchado por la sangre de su hermano, llega a Nod esperando soledad, y encuentra vida. Encuentra compañía. Encuentra una nueva oportunidad. ¿Y si Nod representa esa parte del mundo que no conocemos, que no nos enseñaron, pero que siempre estuvo allí? ¿Y si su esposa simboliza la reconciliación con esa humanidad desconocida, con ese otro que nunca vimos, pero que siempre existió? Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que Nod era solo un lugar simbólico, o era una civilización real, con personas fuera del linaje de Adán? ¿Qué opinas de esa esposa sin nombre que lo esperaba allí? Escribe tu teoría en los comentarios. Porque cada respuesta nos acerca un poco más a descifrar el mayor misterio de todos. ¿Quiénes éramos antes de ser lo que somos? Es curioso cómo la historia de la humanidad, según la Biblia, comienza con nombres muy claros: Adán, Eva, Caín, Abel y luego Seth. Pero hay un personaje esencial que aparece sin presentación, sin contexto y sin nombre. La esposa de Caín. Ella no habla. No tiene rostro, ni linaje, ni voz. Pero sin ella, la humanidad no habría continuado. Y eso lo cambia todo. ¿Te das cuenta? Después del asesinato de Abel, Caín representa la destrucción, el caos, la ira, la caída. Su castigo es errar por la tierra, vagar sin rumbo, vivir con la marca de la culpa. Pero entonces, en medio de ese exilio, ella aparece. Ella lo recibe. Ella lo une a la vida otra vez. Ella es el puente entre la condena y la continuidad. La mujer de Caín representa más de lo que parece. No es solo un recurso narrativo. No es solo la madre de Enoc. Ella es, para muchos, el símbolo del perdón silencioso, de la reconstrucción después del caos. Piénsalo así, Caín no solo fue marcado por su crimen, fue también protegido por Dios. Y esta mujer, al unirse a él, se convierte en cómplice de esa nueva oportunidad. Ella es la que no lo juzga, la que lo acepta, la que, a pesar del pasado, decide construir el futuro. Y eso la convierte en una figura central en la historia espiritual de la humanidad. Porque todos, en algún momento, hemos sido Caín, hemos fallado, hemos herido, hemos sentido que no merecemos una segunda oportunidad. Y también, en algún punto, necesitamos que alguien como ella aparezca. Alguien que no mire nuestras sombras, sino nuestra posibilidad de redención. Quizás por eso la Biblia no la nombra. Porque su rostro puede ser el de cualquiera. El de tu madre, tu pareja, tu amiga, tu propia alma. Ella es el arquetipo de la compasión que no exige explicaciones. Y sin embargo, sigue siendo ignorada por la mayoría. Teólogos han debatido durante siglos sobre Caín, Abel, el pecado original. Pero pocos se detienen a preguntar, ¿qué significó realmente su esposa? Ella representa el poder silencioso de continuar, de gestar vida donde hubo muerte, de creer en lo imposible, incluso cuando el mundo parece roto. Y ahora te hago una pregunta que quizás nadie te hizo antes. ¿Qué crees tú que simboliza esta mujer? ¿Un personaje histórico perdido en el tiempo? ¿O una clave profunda sobre la naturaleza humana? Déjame tu opinión en los comentarios. Porque a veces, las historias más poderosas son las que casi nadie se detiene a escuchar. Durante generaciones, la historia de Caín ha sido contada en iglesias, escuelas, sermones y libros. Una historia que todos creemos conocer: el primer homicidio, el castigo divino, la marca en la frente, la vida errante. Pero hay algo que nunca nos contaron con claridad. Un detalle que siempre estuvo ahí, en una línea aparentemente insignificante, pero cargada de poder, y conoció Caín a su mujer. Una frase que debería abrir puertas, pero que cerró bocas durante siglos. Porque esa mujer, la esposa de Caín, es un problema para el dogma. Un personaje incómodo. Una figura que rompe la lógica del relato tradicional y deja al descubierto una grieta, una que muchos han preferido ignorar. ¿Quién era ella? ¿De dónde salió? ¿Por qué su existencia no cuadra con la versión oficial de los orígenes humanos? Estas preguntas, tan simples, han causado incomodidad en líderes religiosos durante generaciones. Y no por falta de respuestas, sino porque las posibles respuestas pueden desafiar todo lo que nos enseñaron. Aceptar que Caín se casó con una hermana implica justificar el incesto como parte del plan divino. Aceptar que había otros humanos fuera del Edén implica reconocer civilizaciones no mencionadas por Dios.
Aceptar que la historia es simbólica implica que muchas otras podrían serlo también. Y eso es peligroso para cualquier sistema que se basa en la interpretación literal y cerrada de un texto. Por eso, este tema ha sido silenciado, minimizado o distorsionado. Durante siglos, se evitó predicar sobre la esposa de Caín. Se ignoraron textos apócrifos que intentaban explicarla. Se etiquetó como irrelevante una pregunta que, en realidad, toca el corazón del relato bíblico. Pero el silencio también es una forma de respuesta. Uno que nos invita a cuestionar, ¿qué más no nos han contado? ¿A cuántas verdades se les puso un velo, para que el dogma no se tambaleara? Hoy, vivimos un tiempo diferente. Un tiempo donde podemos, y debemos, hacernos preguntas. No para destruir la fe, sino para profundizarla. No para negar lo divino, sino para entenderlo sin miedo. Y ahora, quiero escuchar tu voz. ¿Por qué crees que este tema fue silenciado por tanto tiempo? ¿Es miedo, protección o control? ¿Y qué otras verdades crees que aún siguen escondidas entre las páginas de la historia sagrada? Escríbelo en los comentarios. Porque en esta comunidad, las preguntas no se callan, se comparten. No es solo la historia de Caín. No es solo la historia de una esposa sin nombre. Es, en realidad, nuestra historia. Desde el inicio de los tiempos, los humanos hemos buscado respuestas. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Por qué hacemos el bien, y también el mal? El relato de Caín y su misteriosa esposa no solo desafía la lógica del Génesis. Nos confronta con algo más profundo, la fragilidad de nuestras elecciones y la posibilidad de redención, incluso en medio del exilio. Caín, el primer homicida, no fue destruido por Dios. Fue marcado, sí, pero también fue protegido. Y en ese exilio, en la tierra de Nod, cuando todo parecía perdido, encontró una mujer, una oportunidad, un renacer. Esa mujer, sin nombre, sin historia, representa la segunda chance. El amor que aparece cuando ya no creemos merecerlo. La vida que insiste en florecer, incluso cuando hemos fallado. Y entonces, la historia deja de ser antigua, deja de ser ajena, y se convierte en un espejo de cada uno de nosotros. Porque todos hemos sido Caín en algún momento, cuando elegimos mal, cuando herimos, cuando cargamos con una culpa que no sabemos cómo soltar. Y todos hemos esperado, con miedo, con esperanza, que algo o alguien nos dé una oportunidad de comenzar de nuevo. ¿No es esa la esencia de nuestra existencia? Este relato, que tantos han querido pasar por alto, nos habla del alma humana, de sus sombras y de su luz, de sus decisiones y de las consecuencias, de cómo el mal puede marcarte, pero no necesariamente definirte. También nos invita a cuestionar lo que nos enseñaron, a abrir la mente, a no temerle al misterio, porque, tal vez, el verdadero pecado no sea cuestionar, sino dejar de buscar. Y ahora, después de todo lo que hemos explorado, textos ocultos, silencios incómodos, símbolos, nombres perdidos, nos queda una pregunta final. ¿Qué dice esta historia sobre ti? ¿Dónde estás tú en este relato? ¿Eres Caín, huyendo de tus errores? ¿Eres su esposa, trayendo vida al que ha caído? ¿O eres quien observa desde lejos, sin atreverse aún a mirar más profundo? Quiero saber lo que piensas. Porque esta historia no termina con Enoc, ni con la tierra de Nod. Termina contigo, aquí y ahora, decidiendo qué hacer con todo lo que has escuchado. Escríbeme en los comentarios, ¿qué aprendiste tú de esta historia? ¿Y qué te dice sobre tu propia vida?